la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios por estar presentes en esta reunión de trabajo, así como también a las senadoras y senadores que representan a los estados fronterizos de nuestro país. Ahora, enseguida, doy la bienvenida a los funcionarios públicos que nos acompañan. Me permito presentar a nuestros invitados, que es un gran honor que estén aquí presentes. El maestro Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El doctor Humberto Marengo Mogollón, comisionado de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos. Y a la doctora Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua. Esta reunión tiene como finalidad conocer a detalle y de primera mano, es decir, de las dependencias involucradas, sobre la forma en cómo se está distribuyendo el agua en la frontera norte de nuestro país, con el objeto de hacer llegar la cantidad que como país estamos obligados a pagar a los Estados Unidos de América, y lo anterior en el marco del Tratado de Aguas Internacionales entre México y los Estados Unidos. En este contexto, solo hay 2 senadores. En la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios valoramos la necesidad de conocer a detalle este tema, por lo que decidimos invitar a las dependencias federales involucradas en el tema para que nos expliquen la manera en cómo México está cumpliendo sus compromisos con nuestro país, en nuestro vecino del norte, con el objeto de clarificarnos el panorama y tener una visión más amplia para que desde este Senado de la República podamos colaborar con el gobierno federal y ayudar a destrabar todos aquellos conflictos que de manera colateral han surgido, sobre todo en el estado de Chihuahua. A continuación, cada uno de nuestros invitados contará con 10 minutos para hacer su presentación. Posteriormente, cada grupo parlamentario contará con un espacio de 3 minutos para hacer su posicionamiento sobre el tema, para que después cada uno de nosotros, de nuestros invitados, pueda cerrar su participación a manera de conclusión. En este sentido, comenzamos dándole la palabra al maestro Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Adelante, maestro Velasco, bienvenido. Muchas gracias, senadora Carabeo. Yo quisiera iniciar agradeciendo ampliamente esta invitación de la Comisión de Asuntos Migratorios y Fronterizos del Senado de la República para que podamos exponer esta delicada problemática del agua y el cumplimiento del Tratado de 1944 en la materia. Naturalmente, independientemente de la conversación que tengamos el día de hoy, seguiremos a sus órdenes, senadores y senadoras, para responder todas las preguntas que consideren pertinentes. Agradezco también a la senadora Paredes y a los otros senadores que nos acompañan. Si me pudieran ayudar con la presentación que tenía preparada. No sé si me pudieran ayudar a ponerla en pantalla. Enseguida. Velasco.
Enseguida está la presentación. Sí, no se preocupe, senadora. Si quieren, de cualquier manera voy empezando con la presentación y estamos atentos a sus comentarios. A ver, yo lo abro aquí. Perfecto, bueno. Como ustedes saben, ya está ahí, excelente. Muchas gracias. Podemos ir a la primera diapositiva, que es la siguiente lámina. Como ustedes saben, estamos hablando de un ordenamiento internacional que lleva vigente 76 años. Es un ordenamiento que define los límites y la repartición de aguas de dos de los tres ríos transfronterizos que hay entre México y Estados Unidos, el río Colorado y el río Bravo. Y adicionalmente se crea un órgano internacional para dirimir conflictos sobre estas dos materias entre los dos países, que es la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Por este tratado, Estados Unidos nos entrega en el río Colorado 1.850 millones de metros cúbicos por año, mientras que nosotros entregamos 431 millones de metros cúbicos en el río Bravo. ¿Por qué se establecieron montos, digamos, mínimos de entrega? Justo para que ninguno de los dos países retuviera agua en las presas y haciendo una proyección de la que les hablará el doctor Marengo seguramente, se definieron los usos presentes en ese entonces y futuros de ambos ríos y con base en eso se establecieron estas cantidades que tienen el objetivo de evitar que los países almacenen o retengan el agua en sus presas interiores por encima de lo que establece el tratado. Nosotros, naturalmente, es importante decir, recibimos más agua de la que entregamos, 4 veces más agua de la que entregamos, pero además en la cuenca del río Bravo nos quedamos con 2/3 partes del agua y Estados únicamente con 1/3 parte. Déjame decirles, una anomalía histórica que un país que en ese momento además estaba saliendo de la revolución en condiciones económicas y sociales muy complejas, haya obtenido condiciones de negociación tan favorables en una repartición de esta naturaleza de dos cuencas. Es una negociación que tomó 15 años, inició en 1929 y requirió de muchísimo trabajo y templanza de parte de los negociadores mexicanos para llegar a estas condiciones. Yo decía hace unos días que es una negociación en la que participaron varios presidentes, incluyendo el general Lázaro Cárdenas, que en algún momento incluso levantó a México de las mesas de negociación frente a la pretensión de vincular la negociación con la negociación sobre la expropiación petrolera. México tiene que pagar cada 5 años, y les va a explicar también el doctor Marengo algunas de estas condiciones, 2.158 millones de metros cúbicos. Y el tratado y sus actas complementarias, que son parte del tratado, nos dan flexibilidad de pago en quinquenios. Las entregas de Estados Unidos en el río Colorado se preestablecen en un calendario anual, pero tenemos la regla en el acta complementaria 234 del tratado de que México tiene cierta flexibilidad ante una sequía extrema, pero no puede concluir 2 quinquenios con un retraso en la entrega de aguas que corresponde a los usuarios del otro lado de la frontera. Siguiente, por favor. Me ayudarían a... Listo, perfecto. Bueno, el tratado se ha cumplido desde 1969
y en una única ocasión esto se incumplió en 2002. Se incumplió, digamos, con una muy compleja negociación entre los dos países que derivó demandas de Estados Unidos por millones de dólares, un pago inmediato en las presas internacionales y amenazas de no entregar el agua que le corresponde a México del río Colorado, que han sido retomadas ahora por legisladores de Texas. Siguiente, por favor. Sí, podemos avanzar. Ahora, les quiero comentar también un poco del contexto bilateral. Y si me hicieran favor, creo que hay un micrófono por ahí, de hecho, que se escucha mucho ruido. No sé si nos hicieran favor de cerrarlo. No sé qué está pasando ahí. Bueno, continuamos. El gobierno de Estados Unidos ha expresado en varias ocasiones su preocupación por los retrasos en el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. El 13 de mayo, el Departamento de Estado envió una nota diplomática expresando su preocupación ante un posible incumplimiento. El 9 de julio se emitió un boletín de prensa de la sección estadounidense de la SILA titulado México debe tomar acciones para cumplir con el tratado. También el 17 de julio se emitió un segundo boletín titulado México debe tomar acciones inmediatas para cumplir con el tratado. Y en septiembre de 2020, el gobernador de Texas escribió una misiva al secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo. Y vamos a la siguiente, por favor. Gracias. En la carta del gobernador de Texas, de la cual recibimos una copia, el gobernador solicita la intervención del Departamento de Estado y señala que México ha entregado un volumen reducido que no permite cumplir el tratado, que México retiene agua en sus presas interiores y en las internacionales, que México debe de cerrar el ciclo sin un déficit y además señala que México tuvo un déficit en la entrega de aguas del ciclo 34, por lo que se debe hacer una entrega inmediata para reducir el déficit y que no es aceptable la entrega de aguas del río San Juan, que es una propuesta que hicimos también a petición del gobierno de Chihuahua, pero que no ha sido aceptada hasta el momento. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ahí simplemente pueden ver la carta, si quieren avanzamos. La situación actual. El ciclo inició el 25 de octubre del 2015 y concluye el 24 de octubre del 2020. Debido a que el ciclo 34 cerró con un déficit, como lo decíamos, de 324.7 millones de metros cúbicos, el ciclo actual ya no cuenta con flexibilidad y debe cerrarse en ceros. A la fecha se han entregado a Estados Unidos 1.891 millones de metros cúbicos de los 2.158 correspondientes, lo que equivale al 88% del total, es decir, faltan de entregarse hasta el día de ayer 267.27 millones de metros cúbicos de agua. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver lo que se entregó en el ciclo 34 y el déficit que quedó por cubrir. Y en la columna derecha pueden ver lo que se ha entregado en este ciclo y el volumen que está pendiente de entrega a la fecha y que es la materia que nos ocupa. Como pueden ver, pues fue un volumen importante que no se entregó el ciclo anterior, casi equivalente al agua de un año, y pues a la fecha todavía tenemos un volumen importante pendiente de repartir entre México y Estados Unidos. Siguiente, por favor. Se han realizado, como ustedes saben, diversas acciones y un gran esfuerzo para superar el manejo del ciclo 34. Entre ellas se mantiene un diálogo binacional con la sección estadounidense de la SILA, con el objetivo de concluir el tiempo en foro. Siguiente.
Y con esto concluyo. Hemos realizado ya 10 reuniones binacionales desde el 13 de agosto, 5 en el grupo de política del Río Bravo y 5 técnicas en las que han participado ambas secciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, Relaciones Exteriores, CONAGUA, el Departamento de Estado de Estados Unidos y funcionarios del Estado de Texas para dialogar sobre el cumplimiento del Tratado de 1944. Estamos evaluando ahí una serie de acciones para cerrar el ciclo sin un adeudo y que esto pues no dé pie a sanciones, demandas o incluso a una posible demanda de renegociar el tratado o algunos términos del tratado, sobre todo los relativos a la repartición de aguas del CONJUS. También quiero decirles que, naturalmente es una negociación aún en curso, pero pues México ha planteado como principio que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones internacionales, pero también nuestra Constitución nos pide cumplir con el derecho humano al agua, en específico para consumo humano en el norte del país. Otro principio que se ha planteado también es que Estados Unidos explore o continúe explorando la posibilidad de aceptar aguas mediante el río San Juan, y Estados Unidos nos ha pedido continuar haciendo todos los esfuerzos posibles del lado mexicano para transvasar agua de nuestras presas interiores y eventualmente, si es necesario, de las internacionales para cubrir con este adeudo. Ellos argumentan que hay una retención de aguas en las presas al interior de México que se ha venido haciendo a lo largo de los últimos años, y pues nosotros estamos optimistas de que podemos llegar a un arreglo amistoso. Sin embargo, ello requiere también, pues como lo comenté, de continuar con los esfuerzos que se están haciendo para disminuir el monto que a la fecha tiene un retraso. Eso sería pues básicamente mi presentación. Estoy seguro que el doctor Marengo les dará algunos detalles mucho más técnicos. Sobre todo creo que hay algunas preguntas que puede contestar respecto de por qué no se ha invocado una sequía extrema, sobre si podemos aplazar la fecha de cierre del ciclo, y también, por supuesto, sobre la utilización de aguas de las presas internacionales y otros detalles sobre el manejo del tratado. Entonces, con eso cierro mi participación y quedo a la orden de todos ustedes, señores senadores, saludando a la senadora Cruz, al senador Américo Villarreal, al senador Eduardo Ramírez, que se integraron posteriormente. Gracias. Sí, muchísimas gracias, maestro Roberto Velasco. Y enseguida vamos a darle la palabra al doctor Humberto Marengo, Mogollón, comisionado de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos. Adelante, por favor. No se escucha. Dile que prenda el micrófono, está apagado. Muchas gracias, senadora Carabeo. Le agradezco su gentil invitación a participar con ustedes en esta importante comisión de asuntos fronterizos y migración. Muy amable en la convocatoria con los señores senadores, y quisiéramos, si me lo permiten, encargar mi presentación para poder hacerles, para poderla realizar. ¿Sí me escucha, senadora? Yo no escucho. Ahí. Sí, puede cargarla. Ah, yo la cargo aquí en compartir. Sí, usted la...
Ahí estoy listo. Sí, perfecto. Muy bien. Para empezar, yo quisiera señalarles que en cuanto a cuencas fronterizas en el mundo hay 450 acuerdos firmados entre 1820 y 2007, y el de América del Norte es uno de los que ha sido un ejemplo y una referencia a nivel internacional por su funcionalidad y su aplicación en muy buenos términos diplomáticos entre dos países. Pero en sí, señores senadores, ningún tratado es perfecto. El proceso para su firma requiere de mucho tiempo, dar origen a reclamos, a enfrentamientos. En un momento dado el tema se convierte en un irritante en relaciones bilaterales. Se dan condiciones para negociar, se hace la negociación, se modifican posturas, finalmente vienen las firmas de los tratados con la ratificación de los respectivos senados de los países, pero pasando los años viene un desconocimiento de la historia y en muchas ocasiones caemos en la problemática de juzgar al tratado con la óptica de las condiciones actuales. Señalaba el maestro Velasco el Tratado de Aguas México-Estados Unidos abarca en 3 cuencas, se compone en 3 cuencas, la del río Colorado, la del río Bravo y la del río Tijuana, pero el antecedente a este tratado era el de la Convención de 1906, en el que aquí en el Valle de Juárez, Estados Unidos asigna a México 74 millones de metros cúbicos de forma puntual, anuales, insisto, y el antecedente también era que se establecía que México no tenía ningún reclamo absolutamente a nada del agua. Cuando se establece el Tratado del 94, ya se señalaron las cantidades y vamos a señalar en esta presentación las condiciones de extrema sequía. Permítanme, por favor, ubicarnos un poquito en tamaños y en quitar un poquito también algunos comentarios o tratar de aclarar algunos comentarios que se han hecho. Para empezar, la cuenca del río Colorado es una cuenca de 635,000 kilómetros cuadrados en el que México solamente tiene 3,840 kilómetros cuadrados en su salida. El río Colorado es un gran río, es un río que tiene un escurrimiento medio anual de 22,000 millones de metros cúbicos. Para referencia de ustedes, señores senadores, es el río Grijalva, lo que escurre por aquí. Y para referencia de ustedes, los americanos construyeron la presa Boulder, la presa Hoover y la presa Glen Canyon, donde almacenan y regulan el agua en todo el Colorado. Hay personas que dicen que por qué en un momento dado México no deja de pagar el tratado, ya que el río Bravo nos pertenece. La cuenca del Bravo es una cuenca de 444,000 kilómetros cuadrados, en la que estamos muy próximos en tamaños, pero la mayor parte le pertenece a los Estados Unidos. Entonces, este punto también nos ubica en lo que es en sí el tratado en la zona del Colorado. También hay personas que dicen que en un momento dado no se firme, no lo necesita México, no es bueno para México. Yo quisiera a ustedes ubicarlos que en este volumen tan grande de agua que escurre por el río Colorado, México recibe con sus 1,850 millones de metros cúbicos más agua que Nuevo México, más agua que en un momento dado Wyoming, y más agua que Nevada, y muy similar al estado de Utah. En un momento dado, el agua que recibe México verdaderamente ha beneficiado a toda la agricultura del Valle de Mexicali y a toda y el tratado en sí, a toda la frontera norte, que producen al año en números de 2015 más de 14,000 millones de pesos de solamente productos agrícolas. Estos son en la cuenca del Bravo, en la zona donde no están las presas. Aquí les puse ya las presas, donde están las presas del río Conchos en el estado de Chihuahua, las presas que en un momento dado intervienen
o en las que se almacena agua para llegar al río Bravo, las presas internacionales de la Amistad y Falcón, y aguas abajo están las presas de Ansaldúas y el Retamal, que forman parte del tratado, pero no en sí en la cantidad de agua que nosotros entregamos. La cantidad de agua se termina con las aportaciones que hace México hasta la presa Falcón, y aguas abajo en el río San Juan ya no forman parte del tratado. Sin embargo, ahora con el huracán Hanna que se presentó en agosto, se tuvieron escurrimientos importantes en el Cuchillo y en la Marte Regómez, y nosotros pretendimos que los Estados Unidos nos tomara un volumen del San Juan. En este contexto, estos escurrimientos aproximadamente representan un 10% de sus volúmenes de escurrimiento para cada río. En un momento dado, se entrega anualmente a los Estados Unidos. Las excepciones que el tratado establece es que en un momento dado México lo puede entregar en un promedio anual de 5 años. No nos fijan un calendario específico, rígido, para que año con año entreguemos esta cantidad, sino que nos permiten esta flexibilidad de 5 años. Esa flexibilidad es una gran ventaja, porque cuando entran huracanes y cuando entran lluvias extremas, en un momento dado, con esas lluvias se puede cumplir el tratado sin tener que aportar agua adicional para efecto del tratado. Pero a fin de cuentas, sí es cierto que hay excepciones en el tratado. Y muchas veces esas excepciones las tomamos como regla, y eso nos lleva a que continuamente estamos teniendo algunos problemas para su cumplimiento. Desde los años 90 que se presentó un problema muy grave de sequía, hacia el año 2000, y como ocurre hoy en día. Estas posturas provocan fricciones, se inhiben los procesos de cooperación, y esta cantidad de agua puede en un momento dado, y el tratado lo contempla, dejarse de cumplir si en caso de una extraordinaria sequía o de un serio accidente de los sistemas hidráulicos de los afluentes mexicanos. Esto solamente en un momento dado solamente puede ocurrir bajo 3 premisas que se los voy a comentar en un momento, pero en resumen, el Tratado de 1944 le asigna por derecho el agua tanto a México como a Estados Unidos. Se parte del hecho de que un río se comparte, no es propietario, no es dueño del que tiene o por donde escurre el río, sino que se comparte a lo largo de todo su recorrido. Se le asignan a Estados Unidos un mínimo anual de 431.7 millones de metros cúbicos que se tienen que dejar escurrir hacia el río, hacia las presas internacionales, que es donde la toman los estadounidenses, y nuestra obligación es cumplir con el tratado, debido a que en un momento dado se está cumpliendo en toda su cabalidad y en toda su totalidad en los otros ríos, fundamentalmente en el Colorado. No se le quita agua a México, es parte de lo que en un momento dado es el escurrimiento propio que tiene o que se tienen en el país. El Tratado del 44 establece en su acta 234 que si en un año, si en un ciclo se deja de cumplir el tratado, al siguiente ciclo se tiene que reponer toda la diferencia, todo el adeudo que se tenía. En el caso del ciclo 34, se tenía un adeudo de 324.72 millones de metros cúbicos, que se cumplieron en el pago de este ciclo 35 con los escurrimientos del 2017. Y el término extraordinaria sequía, a ustedes les llamará la atención porque no digo sequía extraordinaria, es que así está escrito en los tratados, extraordinaria sequía. Es un fenómeno que no puede aplicarse, o es un término que no puede aplicarse para efectos de tratado de una manera unilateral. No lo puede declarar Estados Unidos, no lo podemos declarar nosotros, lo tiene que declarar
la Comisión Internacional de Límites y Aguas de los dos países, la comisión integrada. Ambas secciones lo deben declarar y en un momento dado esta extraordinaria sequía se debe presentar durante todo el ciclo. Esto implica escurrimientos muy bajos o nulos en ambos países, bajos almacenamientos en las presas en ambos países y recortes en los usos, particularmente los hidroagrícolas en ambos países. Esto no ocurrió para este ciclo 35. Y no cumplir con el tratado, se ha señalado que en un momento dado corremos el riesgo que Estados Unidos denuncie el tratado y que entonces se haga una renegociación. Esta renegociación pudieran ser o dar condiciones desfavorables para México, ya que dejarían de ser válidas todas las actas que de alguna manera se han negociado y son favorables para nuestro país, pero fundamentalmente vendría un gran riesgo económico. Se podría presentar una demanda por daños y perjuicios como ocurrió a principios de los años 2000 y que no sucedió en un pago económico cuantioso porque la presentaron los Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio, del TLC, no en el foro adecuado, pero solo por eso. Esto podría ocurrir si este año, que no tiene una extraordinaria sequía, nosotros dejamos de cumplir. Yo quisiera llamar su atención a un hecho muy interesante, el hecho de que en el 44, cuando se hicieron los estudios de parte del ingeniero Uribe Alba, se estimó que en el Bravo había un escurrimiento, había un consumo de 1,883 millones de metros cúbicos y dejó o previó que los consumos futuros podrían llegar a 2,918 millones de metros cúbicos, con un sobrante de casi 2,900. Con el paso de los años, los consumos se han ido incrementando. En 1945 a 843, los consumos futuros se consideraban de 1,275. En el Conchos, solamente en el Conchos, se tiene hoy en día un consumo de 1,356 millones de metros cúbicos. Si además del Conchos, que es la zona de Chihuahua, consideramos los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ustedes ven en esta lámina que hay consumos mucho mayores de los 2,900 millones de metros cúbicos. En promedio estamos por arriba de los 3,000 millones de metros cúbicos. La problemática, señores, evidente es que no hay más agua, sí hay más consumos. No existe más agua en promedio de lo que en un momento dado escurre cada año o cada ciclo de 5 años. Lo que sí ha existido es un incremento en los consumos. Y entonces, en una opinión a manera, técnica, personal, sería el que necesitamos de manera urgente, inmediata, para el corto y mediano plazo, hacer un modelo realista de oferta y consumo hídrico, es decir, un modelo hidráulico, hidrológico, que considere las aguas superficiales y subterráneas. Necesitamos revisar la infraestructura hidráulica. Las presas de Chihuahua son presas muy viejas. La más joven, el Granero, tiene 52 años. Las Vírgenes tiene 65 años. Y la Boquilla es apenas una chamaca de 105 años. Hay que revisar toda la infraestructura hidráulica, todo lo que significa sus obras de toma, conducciones, canales, ver la posibilidad de sobreelevar y de mejorar la seguridad de las presas. Hay que hacer acuerdos forzosos obligatorios para tecnificar el riego, voltear los ojos al goteo y aspersión en lugar de surcos y melgas, y hacer acuerdos con usuarios, legisladores, gobernadores, universidades. Indudablemente, como gobierno federal, tenemos la responsabilidad de intervenir y de hacer estos análisis. Para terminar, también quiero señalarles, señores senadores, que hay varias acusaciones de que la SILA no es clara en su información. Nosotros tenemos a lo largo del río Bravo, el río Colorado y el río Tijuana 62 estaciones hidrométricas, 9 climatológicas. Cargamos en tiempo real en nuestra página de internet y hacemos pública la información con todas las asignaciones, almacenamientos y extracciones.
se sube la información hidrométrica de los afluentes mexicanos y estadounidenses, las entradas y extracciones de las presas internacionales. Y aquí sí viene un punto interesante. Para hacer oficial una cifra, tenemos que conciliarlo con la sección estadounidense. Eso se lleva semanas, a veces algunos meses, en esas conciliaciones. Por eso nosotros invariablemente ponemos que son cifras preliminares, pero no porque las queramos cambiar ni que las queramos modificar como a veces nos dicen. Aquí están en esta presentación que con mucho gusto se las envío a ustedes, las páginas de internet en la que está toda la información de SILA, y evidentemente estamos a sus órdenes, a sus apreciables órdenes para cualquier comentario, cualquier duda y cualquier tema que nos quieran comentar. Senadora Carabeó, muchas gracias, le agradezco su gentileza. Yo estoy bien, ahí estaba, es que no está bien todo el sonido. Muchas gracias, doctor Marengo. La exposición es una gran información y de gran valía en estos momentos que estamos pasando en el estado de Chihuahua y los demás estados fronterizos. Y a continuación vamos a darle la voz para su participación de la doctora Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua. Adelante, doctora, bienvenida a esta reunión. Perdón, no podía abrir el micrófono. Buenos días a todos. Buenos días, senadora Berta Alicia Carabeó. Muchas gracias por esta iniciativa. Creo que es muy útil y nos permite también no solo nos da la oportunidad de presentar algunas ideas, pero también de escuchar lo que ustedes tengan que decir en este tema y encontrar, como usted muy bien dijo, alguna solución en beneficio de todos. Creo que mis compañeros hicieron una exposición ya bastante amplia. Trataré yo de concentrarme a puntos complementarios. La siguiente, por favor. Creo que tenemos un sistema de internet ahorita muy lento, ¿verdad? Bueno, esta gráfica la han visto, esta figura la han visto ya varias veces, solo que aquí tratamos de clarificar dos temas. Que tenemos, y está vista, obviamente, como Comisión Nacional del Agua, está vista principalmente desde la perspectiva de nuestro país. En gris tenemos las cuencas que son tributarias, que son donde están los ríos que el tratado considera tributarios, que es el Conchos, que está en Chihuahua, pero también tenemos las Vacas, San Diego, San Rodrigo y Escondido, que están en Coahuila, y el Salado, que está principalmente en Tamaulipas, aunque también está en otros estados, en Nuevo León y Coahuila. ¿Por qué queremos hacer ver esto? Porque también el tratado, visto desde la perspectiva de la Comisión Nacional del Agua, es una forma de repartir el agua entre la margen izquierda y la margen derecha del río, solo que en una de las márgenes tenemos otro país, y así como en la cuenca alta y en la cuenca baja. Ya se mencionó el estudio del ingeniero Oribe Alba, y este es un estudio que hace los balances precisamente en el Bravo, no se mete adentro. Y al decir que en ese punto 1/3 se va a Estados Unidos, menciona los otros 2/3 que van para México, y dado que está uno ya en el río Bravo, esos 2/3 son 2/3 de agua que debe correr aguas abajo. En un momento dado, si un estado retiene el agua y no la deja salir de su cuenca, no solo afecta a Estados Unidos, sino también va a afectar los estados que se encuentran aguas abajo. También aquí se presentan los ríos que se llaman no aforados,
que son otra fuente de agua que puede ir a dar a las presas internacionales, y también es un recurso que también podemos usar para estas presas. Ahora, en las presas internacionales yo he oído muchas preguntas y mucha gente o comentarios de que la gente piensa que las presas internacionales precisamente son internacionales, porque es de ahí de donde debemos de sacar el agua para pagarle a Estados Unidos. Y yo quisiera comentar que esas presas son como cualquier otra presa para la Conagua, donde almacenamos el agua de los usuarios. La siguiente clarifica más este tema. Aquí ustedes pueden ver que en la cuenca del Conchos tenemos principalmente usuarios agrícolas. Cerca del 99% del agua que escurre superficialmente y también principalmente la subterránea, aunque no entra en el PAI, se emplea para la agricultura. Pensar que una cuenca utilice tanta agua para la agricultura también ya nos lleva un poco a entender el problema que vive la gente que está ahí, porque ha hecho todo su desarrollo económico con base en una actividad económica que depende del agua. Muy poca agua va hacia la población. Luego tenemos también, porque en este tema que se ha hablado mucho del tratado, se ha presentado como un problema entre la Federación y el Estado de Chihuahua, y queremos hacer ver que también participan otras entidades. También, por ejemplo, está la presa Venustiano Carranza, donde también hay usuarios de riego, y principalmente quiero destacar la presencia de de la gente que está en Coahuila y Tamaulipas, prácticamente con la misma cantidad de agua que se emplea para la agricultura en el río Conchos. Tenemos una extensión de riego que es más del doble, y es más del doble porque parte de esta agua también emplean agua de lluvia. Y tenemos también mucho más usuarios agrícolas, 116,000 usuarios agrícolas en lugar de 11,000, que también es un número muy importante que hay en Chihuahua. Una cosa también muy importante de señalar es que las presas internacionales es de donde nosotros sacamos agua para abastecer 1.2 millones de mexicanos que viven en 13 ciudades, 3 que están en Coahuila, las pueden ver ahí en la tabla, y 10 están en Tamaulipas. La siguiente. Como mencionó el doctor Marengo, el estudio Oriba y Alba estimó de estos 6 tributarios cuánta agua podían aportar al tratado, considerando los usos internos en la cuenca, incluso futuros, porque el río Conchos es el más caudaloso y representa el 54.1% del agua que llevan todos estos ríos. Ese es el motivo por el cual a Chihuahua o al río Conchos le corresponde dar el 54.1%. ¿Qué ha pasado? Que con el tiempo Chihuahua, por un uso mucho más importante del agua que incrementó en el año 1994, ha ido disminuyendo el agua que aporta. Como hemos estado cumpliendo el tratado, pues ¿qué ha pasado? Que los otros ríos y por lo tanto los otros estados han tenido que incrementar la cantidad de agua que aportan al tratado. Algunos de estos ríos han tenido que poner más del doble que le corresponde. ¿Cuánta agua falta? Este está un poquito desfasada porque ahorita estamos en 269, pero este es más bien el objetivo principal, es enseñarles aquí el famoso estudio de Oribe de Alba que se utilizó en el Senado precisamente para aprobar y demostrar que se podía compartir esa agua en Estados Unidos sin que se mermara ni los usos actuales ni los usos futuros que se pudiera tener en el caso del Conchos. La siguiente, por favor. Al 29 de septiembre faltan 25 días para cumplir el tratado. Todavía tenemos un adeudo de 267 millones de metros cúbicos, un avance de cerca del 88%. También estamos preocupados porque en las presas internacionales, que son Amistad y Falcón, la cantidad de agua que tiene reservada en México en este momento son 226 millones de metros cúbicos, que es la cantidad suficiente para dar agua 6 meses a Coahuila y Tamaulipas, que es el límite. Caer por debajo de estos valores
pues siempre es preocupante porque, como ustedes saben, nosotros tenemos un país donde 6 meses llueve y 6 meses no, entonces tenemos como estándar siempre tratar de preservar un volumen para las ciudades de 6 meses. En estos momentos no contamos con agua para riego en estas presas para Coahuila y Tamaulipas. También tienen desglosado abajo por concepto cómo estamos haciendo estos pagos, y ahí se ve claramente que la aportación adicional de los 6 tributarios que están actualmente puestos al 100%, no están al 1/3 y al 2/3, sino para ir un poco más rápido, pues son también nuevamente los otros ríos son los que están contribuyendo, incluido el Concho, están contribuyendo mucho más al pago del tratado, y se tuvieron que hacer 2 transferencias de las presas internacionales por un volumen de 19 millones de metros cúbicos. También quiero mencionar en la siguiente un poco de la historia del ciclo 33, 34 y 35. 4 meses antes de que cerrara el ciclo 33, se comenzaron a hacer las maniobras en Conagua para cerrar ese ciclo, debido a que durante los años anteriores no se había atendido esto, hubo un cambio de funcionario, entra un nuevo funcionario, comienza a hacer todas las transferencias que se requieren hacer de las presas mexicanas que normalmente hacemos para pagar el tratado. Concluye el ciclo 33 con mucha agua, en este caso teníamos casi 1.600 millones de metros cúbicos, si recuerdo bien, en las presas internacionales, y entre las presas de Chihuahua teníamos mucha agua porque había habido un ciclón, pero no se puede aplicar una cosa que se llama el acta 234, que son otras formas de pago. No se puede hacer la transferencia porque el ciclo 34, porque en el ciclo 33 no teníamos adeudos. Ahorita que me doy cuenta que lo expliqué mal. El 33 es el que cerró con mucha agua, el 34 es a donde se hacen los cambios de último momento, y en el 34, como no se pudo hacer estas transferencias, quedamos con una deuda. En el siguiente año del ciclo 34 quedamos todavía con una deuda mucho mejor y en un poco más bajo, y en el segundo año se pagó todo lo que se debía en el ciclo A33 e incluso nos quedamos con un superávit, y el déficit se hizo en los últimos años, en el año 3 principalmente del ciclo. En Conagua comenzamos a ver este problema y comenzamos a hacer varias negociaciones que iniciaron en enero, marzo del año pasado, donde tuvimos una reunión tanto con los usuarios de Tamaulipas y Chihuahua, porque tradicionalmente hay como una especie de pues, confrontación entre los dos grupos de usuarios, y ahí, después de muchas negociaciones, convenimos en cómo hacer todo un sistema para cancelar la extracción excesiva de agua en Chihuahua. Cancelación que es muy difícil porque en muchos casos, porque oigo que hablan de huachicoleo con mangueritas, no estamos hablando de mangueritas, estamos hablando de canales y de formaciones muy formales que perfectamente están prácticamente establecidas, canales completamente hechos. No funcionó por diversos motivos, y de hecho también estuvimos trabajando, en la Ley de Aguas Nacionales establece que trabajemos muchos de estos temas en los consejos de cuenca. En el Consejo de Cuenca se estuvo trabajando un reglamento que lleva ya 14 años de elaboración, y en 2019 Chihuahua se levantó porque era ya cuando Chihuahua tenía que comenzar a hacer los trabajos para hacer un uso más eficiente, y se levantó de la mesa. Por tanto, comenzamos también nosotros reuniones informales el año pasado, que se tornaron ya más formales con la presencia de la Secretaría de Gobernación en diciembre, dado que implicaba el aperturar presas, y siempre que se apertura una presa tenemos que involucrar a Protección Civil. Comenzó a participar junto con nosotros la Secretaría de Seguridad, y en estas mesas, donde también ya estaba el gobierno de Chihuahua, también participa la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y eso nos llevó a estar en la situación en la que estamos actualmente, todavía con un adeudo y buscando, trabajando de la mano con SILA para ver la mejor manera de cerrar el ciclo. Yo con eso concluiría mi presentación. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, doctora,
por su participación. Y bueno, quiero mencionar que aquí se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Ramírez, quien es el presidente de la mesa de la mesa del Senado y quien va a participar con nosotros en estos momentos. Adelante, senador Eduardo Ramírez. Muchas gracias, senadora Berta Carabeo, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Conocer a detalle el Tratado de 1944 que suscribió Estados Unidos y que regula de manera conjunta los ríos Colorado, Bravo y Tijuana, es de suma importancia, porque de este suministro dependen alrededor de 13 millones de personas de uno y otro país. Es necesario para el consumo doméstico y para las actividades agrícolas. Esta región es una que se ubica en latitudes que coinciden con los grandes desiertos del mundo y por ende una combinación compleja y se requiere de un buen uso y manejo del agua. El abastecimiento de agua para la región depende en 57% de la fuente superficial que proviene del río Colorado, la cual es entregada anualmente por el gobierno norteamericano a México, de acuerdo con el Tratado de Aguas Internacionales que hoy se analiza. Por su parte, Estados Unidos tiene la obligación de entregar 1.850 millones de metros cúbicos de aguas anuales de la cuenca del río Colorado a México. A su vez, debe aportar un promedio mínimo de 431 metros anuales de ciclos de 5 años. Para ambos, cumplir con los compromisos es de suma importancia, ya que permite la existencia de relaciones comerciales, industriales, laborales y turísticas. Hoy observamos dentro de los medios de comunicación cómo se dirime un problema, y este problema alcanza mayor fuerza cuando tenemos en puerta procesos electorales. Quiero aprovechar este espacio, este foro, para exhortar a nuestros amigos de Chihuahua, a nuestros amigos del país vecino de Norteamérica, que los tratados internacionales en materia de derechos de agua es un convenio donde se discute entre un Estado o entre dos naciones. Este a su vez pasa al Senado de la República para aprobarse de manera positiva o negativa. Quiero expresar que no está a discusión un tratado de esta naturaleza. Lo que está a discusión es el cumplimiento, donde México y Estados Unidos cooperan para que exista no solamente la buena relación y sobre todo cumplir el objetivo del tratado. Quiero pedir de manera muy respetuosa, y aprovecho que está dependencias federales como la Comisión Nacional del Agua, que en el Senado de la República nos ocupa este tema, y nos ocupa porque tiene que ver con materia de política exterior en tratados internacionales. Nosotros somos la Casa del Federalismo, donde se expresan las diferentes formas de pensar, de discutir los temas públicos. En nuestra agenda legislativa hemos dado avances importantes. Hoy tenemos un tratado de México, de Estados Unidos con Canadá, donde nuestra relación es de cooperación
en materia ambiental, en materia económica, en materia laboral, en los más de 30 capítulos de los tratados del Tratado Internacional. Creo que este es un buen momento para fortalecer nuestros lazos de cooperación, pero además advertir a nuestros paisanos mexicanos que es importante que llevemos todos los temas de interés en el cauce de la legalidad y de los órganos jurisdiccionales encargados de regular esta materia. Si entramos en esta facultad que tenemos los ciudadanos y que tienen las instituciones, estoy completamente cierto que vamos a lograr no solamente una buena concordia o una buena armonía, sino sobre todo tender los lazos y las bases que nos permitan continuar con las actividades agrícolas y con las actividades de uso doméstico que le dan el agua entre ambas naciones. Esta es nuestra propuesta, esta es nuestra postura, y sobre todo respetuosos de lo que puedan convenir ambos países, y nuestra participación solamente se limita no a la discusión sobre esta materia en el seno del Pleno, sino en la aprobación que ha sido ya votada y que ha sido discutido con anterioridad. Nosotros desde el Senado solamente velamos para que los tratados tengan una buena relación y sobre todo una buena cooperación. Muchas gracias. Le damos las gracias al presidente de la mesa directiva del Senado, al senador Eduardo Ramírez Aguilar. Muchas gracias, de verdad, senador, por acompañarnos y por sus palabras. Y para seguir con la dinámica de la reunión, vamos a pasar al apartado de posicionamiento de los diferentes grupos parlamentarios. Ahí sí quisiera pedirles, por favor, y en atención al tiempo de nuestros invitados, ceñirnos más bien a los 3 minutos por participación. En primer lugar, tiene la palabra el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI, la senadora Beatriz Paredes. Adelante, senadora, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a la presidenta Carabeo. Presidenta, con la respetuosa solicitud, dado que algunos compañeros de otros grupos parlamentarios no están presentes y que en el documento que me enviaron decía que teníamos 5 minutos, voy a tratar de ajustarme a los 3 minutos, pero si lo rebaso por unos segundos, le rogaría su comprensión. Saludo a los funcionarios que están con nosotros, al maestro Roberto Velasco, gracias por la presencia tan relevante de la Cancillería, al doctor Humberto Marengo Mogollón, que es un experto en los temas, como lo pudimos constatar en su intervención, y a la doctora Blanca Jiménez Cisneros, quien es directora general de la CONAGUA, diciéndole, doctora, que además me da mucho gusto que sea una mujer en una actividad en donde pues básicamente han estado ingenieros y doctores en ingeniería. Es un avance. Yo que he estado en la Comisión de Ciencia y Tecnología, valoro mucho el esfuerzo que realizan las mujeres pioneras en las carreras técnicas y científicas. Bienvenida. Felicitar a la doctora Carabeo, a la senadora Carabeo, por haber convocado esta reunión. Es natural que el Senado de la República se involucre en los grandes temas de interés nacional y particularmente en los que se vinculan con nuestras atribuciones constitucionales, como tiene que ver la política exterior, la ratificación, la reflexión y el seguimiento del cumplimiento de los tratados. En
la comparecencia de la secretaria de Gobernación comentaba que el problema relacionado con las aguas en la zona fronteriza que había desembocado en un conflicto regional con compatriotas de Chihuahua es un problema estructural. Y a mí me parece esencial que haya un enfoque en cuanto al problema estructural, porque si no, de repente se tienden a adjetivar los conflictos o se miran con una lupa política conflictos que no tienen una naturaleza política en el origen. Probablemente en el desenvolvimiento se van enredando. Pero el problema estructural de origen es que el destino, el futuro alcanzó con su desarrollo poblacional, urbano, agrícola, industrial y de intercambio internacional, tal volumen, tales dimensiones, que resulta imposible que dos grandes ríos cuya corriente se ha mermado por el cambio climático y por la propia evolución industrial de la zona y urbana, puedan dar el abastecimiento suficiente para los usos crecientes. Yo creo que si no asumimos la dimensión estructural, ahora se presentó un problema regional con los agricultores de Chihuahua. Después se puede presentar un problema de abasto de agua potable a las ciudades de la franja fronteriza, etcétera. Creo que es indispensable un gran proyecto de inversión en infraestructura, de perfeccionamiento de los sistemas de riego, de aprovechamiento integral de las aguas residuales en las grandes ciudades fronterizas, y de manera natural, y por ahí veo a mi compañera Gina Cruz, de manera natural podría ser uno de los proyectos emblemáticos para el NatBank. Tenemos el Banco de América del Norte, producto del TEMEC, y no hemos presentado como país coparticipante un proyecto de enorme envergadura, y qué más claro que un esfuerzo de saneamiento de los ríos, de cuidado del control de ríos, de fortalecimiento de las infraestructuras de rehabilitación del agua, de apoyo a los productores para sus sistemas de irrigación, que los otros afluentes tengan los cauces y el respaldo tecnológico para el suficiente abasto. Dicho esto, que me parece lo esencial, salvada la comprensión del problema estructural, me parece indispensable encontrar soluciones para la coyuntura. Y creo que las soluciones para la coyuntura necesariamente tienen que encontrarse en el marco del diálogo. Yo he sido dirigente campesina, he sido dirigente de una central campesina. Los campesinos y los agricultores, cuando están desesperados, siempre toman acciones directas. Es nuestra manera de reaccionar ante la impotencia. En ese sentido, me parece que hay que entender esta dinámica y encontrar mecanismos de diálogo y de negociación que nos permitan algunas soluciones coyunturales. Soluciones coyunturales que no pongan en riesgo ni el abasto para quienes hacen del agua no solo el recurso básico para su existencia, sino también el recurso indispensable para que puedan producir y puedan aportar en la producción de alimentos. Y desde luego el cuidado de las ciudades de la franja fronteriza del estado de Coahuila y del estado de Tamaulipas, que en su conjunto suman alrededor de 1.800.000 habitantes y que dependen de un manejo integral de la cuenca para el abasto del agua potable. Por eso necesitamos una solución de coyuntura que contemple la conciliación,
de los intereses de los agricultores con los intereses de los consumidores de agua potable. Finalmente, dejo en la mesa la posibilidad de que, aunque sea de manera unilateral, para tomar los respaldos que se puedan conseguir, se declare sequía en Chihuahua, porque el hecho de la escasez de lluvias es verdaderamente dramático. Les agradezco mucho. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora Beatriz Paredes. Muchas gracias por su intervención. Y enseguida damos la palabra a la senadora Gina Cruz Blackledge, quien es parte del grupo parlamentario, va a dar su posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, senadora Blackledge. Muchas gracias, Presidenta. Agradezco esta posibilidad. La felicito por esta reunión, senadora Berta Carabeo. Por supuesto, me da gusto saludar a Roberto Velasco, de la Cancillería. Gracias, Roberto, por todas tus atenciones. Por supuesto, felicitar por su presentación al doctor Humberto Marengo y a la doctora Blanca Jiménez de Conagua. Bueno, pues creo que fueron muy claros en la exposición que nos hicieron el tema. ¿Cuál es el acuerdo? ¿En qué consiste el Tratado de Aguas de 1944? Y si bien entiendo lo que se ha comentado aquí es pues que están en pláticas, que hay conversaciones, que se están buscando acuerdos, pero sin embargo creo que pues hay que ya definir, y en este sentido yo quiero preguntar, o sea, específicamente cómo se van a cumplir con los compromisos del tratado, a la vez que se garantice precisamente el 100% de agua para el ciclo agrícola del estado de Chihuahua, que están pues ahorita viviendo pues la situación los agricultores de este estado. En cuanto al problema de contaminación del río Tijuana, decirles que yo soy del estado de Baja California. Hay importantes desequilibrios en términos de la infraestructura en ambos lados de la frontera, lo que de alguna manera ha generado que el río llegue a ser un canal altamente contaminante para el estado de California. Y es donde hemos tenido ahí pues algunas situaciones también de diálogo aquí del mismo gobierno estatal que no se han podido resolver. En este sentido, ¿qué acciones se están realizando en materia de infraestructura? ¿Cuáles son las metas en el mediano y largo plazo y qué avances se están dando? En ese tema, decirles que parte de los acuerdos que se suscribieron dentro del Tratado de Comercio, el TEMEC, pues viene este tema. Sin embargo, platicando con la Embajada de México en Washington, ella nos compartía que era importante y es importante que se considere dentro del presupuesto de egresos de la Federación de este año precisamente los compromisos asumidos. Yo creo que ahí hay un tema importante que hay que ver por parte de, pues ahora sí que del gobierno federal para que esto suceda. Por otro lado, comentarles que los agricultores afectados, principalmente en el estado de Chihuahua, han denunciado corrupción al interior de la Conagua y malos manejos del vital líquido de la zona agrícola. Piden que haya mejores sistemas de medición y que la información sea pública. Por otro lado, el gobierno ha insistido en que los datos están disponibles y hay bastante transparencia. ¿Por qué se llegó a este punto de discrepancias y qué se está haciendo específicamente para resolver en el largo plazo? Por otro lado, mucho se ha hablado de la posibilidad de que ante un incumplimiento en nuestro país, Estados Unidos solicite una renegociación del tratado, lo que sería bastante grave para México, ya que en términos de intercambio, los términos de intercambio negociado en 1944 fueron acordados en una coyuntura muy específica de la historia bilateral que nos ha beneficiado bastante y difícilmente podría repetirse ese momento. ¿Qué acciones concretas se están tomando para que la renegociación no se solicite y tampoco se politice
por el tema que tiene que ver con el periodo electoral en los Estados Unidos. Yo agradezco mucho sus respuestas y, por supuesto, nuevamente decirte, Presidenta Carabeo, gracias por esta reunión tan oportuna, sobre todo en este momento que están sufriendo prácticamente pues, los agricultores del estado de Chihuahua. Gracias. Muchas gracias a usted, senadora Gina Cruz Blackledge, del Partido Acción Nacional. Y yo quisiera pedirles que, debido a que no están todos los grupos representados, me permitieran pedirle al senador Américo Villarreal que si nos puede hacer una serie de planteamientos. Muchas gracias. Muy agradecido a la compañera senadora Carabeo. Lo mismo, un saludo a todas mis compañeras senadoras presentes en esta importante reunión y a su vez a las autoridades de la administración pública que nos han hecho estas exposiciones muy aclaratorias. Yo creo que estamos teniendo el contexto de esta problemática, pues como sucede en la generación de las políticas, debido a las presiones sociales a las que se enfrenta en un momento dado una nación, que están distintas a las del contexto en que se llevó a cabo este Tratado de Aguas Internacionales de 1944, en donde no es que hayamos salido más o menos favorecido, es que se llegó a un análisis de la capacidad de generación de estas cuencas hidrológicas y que también se consideraron factores que fueron de acuerdo binacional en que reconocían los usos existentes agrícolas de cada una de las naciones, estableciendo principios como primero en tiempo, primero en derechos, y una forma de que de esa situación dio la distribución de los montos de los metros cúbicos de agua que pueda tener cada una de las naciones, y que efectivamente en el desarrollo agrícola que tenía nuestra nación favorecieron en ese sentido sobre todo las situaciones de la cuenca del río Bravo, a lo largo de toda la cuenca, que así como es en los lugares donde se tiene la mejor afluentes o la mayor parte de esta cuenca en Chihuahua, pero también había derechos por desarrollos agrícolas en el bajo río Bravo, como es en el caso de Tamaulipas, que ahorita nos han explicado, que pues ya no hay agua para sembrar, para poder tener una utilidad agrícola, porque está destinada a la que se mantiene en las presas internacionales para darle suficiencia a las poblaciones urbanas que se han desarrollado en nuestra franja fronteriza. Entonces, así, en las presiones sociales que ahora las hemos pulsado más en el estado de Chihuahua, pero también las hay en las otras entidades y en este caso al estado al que pertenezco yo, en el estado de Tamaulipas. Con las presentaciones que nos han hecho, a mí no me queda duda del conocimiento técnico y de los afluentes y de las mediciones que se pueden tener en las presas y en los ríos para una adecuada distribución. Aquí la situación es, si no, como bien lo dice la senadora Beatriz Paredes, se requiere con un esfuerzo de inversión una evaluación y actualización de esta información técnica, científica, con la que se cuenta para poder tener realmente unos nuevos números estadísticos de lo que está sucediendo en esta fecha, que se puedan contabilizar los ríos no aforados y de esa forma poder tener información que nos permita poder ir tomando mejores decisiones de cómo estar manejando nuestras cuencas hidrológicas. Yo creo que en base a esa información que podamos tener, el Senado es un factor importante, ya se ha dicho, es la Cámara correspondiente a las relaciones internacionales y en este caso binacionales, y también en los pactos y de los acuerdos federales que se tienen que dar entre las diferentes entidades. Ya nada más es recordar que estamos dentro de una política de Estado
en que estamos buscando una circunstancia de bienestar y que una mejor distribución de los recursos naturales que tiene nuestra nación, que las aguas, y principalmente las aguas de tratados internacionales, obedecen a estos tratados y a esta política de Estado de respetar a los mismos, y que a partir de lo que nosotros podamos tener con esta información que creo pueda ser pertinente conseguir, podamos generar nuevas políticas públicas del uso adecuado del agua, el reconsiderar algunos permisos agrícolas que se dieron a lo mejor en contextos que no se evaluaron técnicamente en forma correcta, y que ajustemos esa condición y lo podamos hacer desde esta tribuna legislativa. Aquí también la pregunta es, en un momento dado, en esta evaluación, no solo del conocimiento técnico de lo que está sucediendo en nuestras cuencas, es en la operación de las mismas, ¿verdad? Es facultad del gobierno federal la operación de las presas, de la apertura o de la cierre de las compuertas, y que mediante esta operación y este conocimiento técnico de estas situaciones se dé cumplimiento no solo en este caso de los compromisos internacionales, sino también con otras regiones agrícolas que se desarrollan a todo lo largo de la cuenca, en este caso del río Bravo. Con todo lo que nos han explicado ahora de este beneficio, que yo concuerdo y conozco de hace tiempo esta situación, de que efectivamente el Tratado de Aguas Internacionales de 1944, en esta relación de disposición de agua de 4-1, pues es muy favorable a nuestra nación, y que deberíamos de seguir ahorita, mientras no tengamos nueva información de cómo se están comportando las precipitaciones y las cuencas, apegarnos a esta situación no solo de información, sino también del manejo técnico, operativo, hidrológico de las mismas, y no sujetas a presiones desde el punto de vista sociales y agrícolas que se dan a todo lo largo de las cuencas de nuestros ríos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador Américo Villarreal. Gracias por sus palabras. Y enseguida, pues viene el posicionamiento que se va a dar del grupo parlamentario de Morena. Y en este sentido, pues yo voy a dar el posicionamiento. Como sabemos, el Tratado de Aguas Internacionales entre México y los Estados Unidos fue suscrito el 3 de febrero de 1944 y entró en vigor el 8 de noviembre de 1945. Podemos destacar que en dicho tratado se estableció el orden de prioridad para el uso de las aguas y se definieron las prioridades del uso común de las aguas internacionales. Para su cumplimiento se asignó a los Estados Unidos de América la tercera parte del agua que llegara a la corriente principal del río Bravo, cantidad que no debe ser menor de 432 millones de metros cúbicos en promedio anual, contabilizados en ciclos de 5 años. A cambio, México recibe 1.850 millones de metros cúbicos en ciclos de 5 años. Asimismo, señala que si el volumen asignado a los Estados Unidos no puede ser cubierto en los 5 años, los faltantes se repondrán en el ciclo siguiente con agua procedente de los mismos tributarios, y que siempre la capacidad útil asignada a los Estados Unidos en las presas internacionales se llene con aguas pertenecientes a ese país. Se considerará terminado un ciclo de 5 años y todos los débitos totalmente pagados. En este contexto, y ante el vencimiento del pago de agua por parte de México, que tiene hasta el próximo 24 de octubre, en el estado de Chihuahua han surgido graves problemas que comienzan a resonar en ambos lados de la frontera. Los enfrentamientos se han caracterizado por la desinformación que ha rodeado el tema, por los diferentes intereses creados a su alrededor y también por el proceso electoral que se avecina el próximo año.
Como legisladores tenemos el compromiso de coadyuvar en este tema y dejar a un lado las grillas que solo provocan confusión y encono entre la población. Asumamos nuestro compromiso como representantes y como intermediarios entre el gobierno federal y los ciudadanos. Es momento de tener altura de miras, anteponiendo los intereses de nuestra nación. México es un país de palabra en toda la comunidad internacional. Cumple sus acuerdos y respeta sus compromisos, aunque estos emanasen de momentos anteriores, aunque hoy acompañen la supuesta defensa de los campesinos, aquellos que históricamente los abandonaron a merced de los grandes terratenientes. Para concluir, quiero mencionar que presentaré una iniciativa para reformar la Ley de Aguas Nacionales con el objeto de fortalecer los mecanismos de comunicación entre la Conagua y la ciudadanía para así resolver los conflictos domésticos de modo que prevalezca la concordia, el diálogo y la transparencia y así cuidar los intereses de la nación sin afectar la sustancia del tratado bilateral con los Estados Unidos de América. Pues este es mi posicionamiento por parte del partido de Morena y enseguida, acorde a esta dinámica, pues vamos a pasar a la participación a manera de conclusión de los expositores honorables que tenemos en esta reunión. Entonces yo le pediría al maestro Roberto Velasco Álvarez que nos diera su conclusión en esta reunión. Gracias, senadora, y muchas gracias a las senadoras Paredes Cruz y al senador Villarreal, así como al senador presidente Eduardo Ramírez, por esta, diría yo, discusión de gran altura sobre un problema que en este momento, sin duda, ejerce presión sobre una región del país y sobre nuestra política exterior. Entiendo y comparto con la senadora Paredes que hay un problema estructural que tenemos que atender y que pasando el 24 de octubre, con el liderazgo de Conagua, tendremos que trabajar para que esta situación pues no sea el común denominador de nuestra relación hídrica con los Estados Unidos y peor aún entre los estados del norte del país, porque por supuesto pues es algo que está generando discordia. Hay por supuesto un factor que tiene que ver con el cambio climático que ha modificado las temporadas de lluvia, los patrones de lluvia. Estamos entrando de hecho a un ciclo de la Niña, que eso pues la doctora Jiménez lo sabe mucho mejor que yo. Y sin duda eso presenta un reto mayúsculo frente a un tratado de esta naturaleza y frente a las distintas necesidades o usos que el agua tiene en nuestro país. Sin duda, senadora, tomamos nota y seguiremos llevando esta línea en la negociación internacional de que es fundamental que en la solución que encontremos con los Estados Unidos de aquí al 24 de octubre se garantice el abasto de agua de las ciudades del norte del país y en la medida de lo posible también se cuide el agua para riego de los 3 estados que reciben agua del río Bravo, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. Por supuesto, senadora Cruz, vamos a seguir trabajando muy de cerca con el Grupo de Política del Río Bravo y con las 2 secciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y con el gobierno de Texas para encontrar una solución de aquí al 24 de octubre y cerrar el ciclo sin adeudos. Como comenté, estamos aún explorando opciones, pero yo me comprometo con ustedes a que en cuanto tengamos ya mayor claridad de qué es lo que va a suceder,
podemos tener una reunión o vernos en corto, como ustedes decidan, para presentarles los resultados. También decirles del tema del río Tijuana, eso creo que el doctor Marengo lo puede tocar a mayor cabalidad. Por supuesto que es una prioridad de la Cancillería y no quiero hablar en nombre de Conagua, pero sé, porque me consta en las reuniones que hemos tenido, que ellos también lo están atendiendo, porque sin duda es una problemática que afecta a la calidad ambiental, por supuesto el derecho humano a un medio ambiente sano de una región del norte del país y por supuesto del estado de California. Entendemos también la parte de los compromisos del TEMEC. Quiero decirles que también estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría de Medio Ambiente en el tema de la Comisión Ambiental que se acordó en paralelo al tratado y que, por supuesto, está vigente desde hace 25 años. En cuanto a transparencia, bueno, pues hemos estado haciendo muchos esfuerzos con agua también. Vamos a seguir reforzando y por favor, senadora, cualquier información que requieran, háganoslo saber y se las estaremos entregando para que puedan tener una apreciación completa de la problemática. Respecto de la renegociación del tratado y qué acciones para que no se llegue a eso y se politice, pues justamente este diálogo que hemos emprendido, estas 10 mesas, que estoy seguro van a ser muchas más, son para eso. Quiero decirles que apenas hace unos días tuvimos una reunión con la secretaria de Estado de Texas y la comisionada de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, que es quien tiene a su cargo el tema de aguas en el estado, y también participó la oficina del gobernador Abbott. Entonces, bueno, pues lo que les estamos planteando es que tengamos también un diálogo cercano y que estamos en la mejor disposición para seguir conversando como socios, como vecinos, como amigos que somos, y en la medida de lo posible, pues hacer este diálogo de forma institucional y no en los medios de comunicación. Por supuesto, también de lo comentado por el senador Villarreal, creo que queda asentado el día de hoy que hay una preocupación real por el agua de los usuarios del Bajo Bravo. Se ha en los medios centrado la atención en el tema de Chihuahua, pero también tenemos una problemática delicada en Tamaulipas derivado de la falta de agua en este distrito de riego, que es el 025. Quiero decirle, senador, que hemos estado teniendo mesas con representantes de este distrito de riego. Apenas esta semana la doctora Jiménez y yo conversamos con ellos. Yo la semana anterior me reuní también con uno de sus asesores técnicos y seguirá siendo también pues uno de nuestros lineamientos y nos ayudará mucho también de su parte pues visibilizar la complejidad de esta problemática y aunque en Chihuahua pues en este momento usted lo más apremiante es una problemática, como dijo la senadora, parece estructural y muy compleja y donde hay distintos actores involucrados y no solo los agricultores de Chihuahua. Por último, senadora Carabeo, le agradecemos mucho esta oportunidad. Es un diálogo sin duda muy importante. Quedamos a las órdenes de la Comisión de Asuntos Fronterizos para este tema y también para posteriormente revisar la iniciativa que comentó en su intervención. Y le agradecemos profundamente esta oportunidad para expresar datos y expresar pues hechos y la visión de lo que ha sucedido en los últimos meses por parte del Gobierno de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Roberto Velasco. Gracias por sus conclusiones. Y enseguida vamos a pasar a darle la palabra al doctor Humberto Marengo Muguizón para que nos proporcione sus conclusiones. Adelante, por favor. Muchas gracias, senadora Carabeo. Al igual que el maestro Velasco, quisiera comentar algunos aspectos de las intervenciones que se hicieron que nos permitirían complementar algunas de las ideas. A la senadora Beatriz Paredes, definitivamente es indispensable una mayor inversión. Hemos estado en conversaciones con el NatBank. Hay la mayor voluntad del NatBank en hacer las inversiones que se necesiten
para el control de ríos, y lo que se requiere son los proyectos adecuados. Entonces, como se señaló anteriormente, se necesita hacer un buen diagnóstico, identificar cuáles son los puntos de mejora y cuáles son los puntos que en un momento dado nos permitirían verdaderamente tener ahorros importantes y significativos para años futuros. Pero realmente los respaldos para conseguir los apoyos tendríamos que identificarlos en función de estos proyectos que se tienen que hacer y cómo. Definitivamente le diría, para concluir, senadora Beatriz Paredes, que sí sería factible en un momento dado declarar una sequía desde el punto de vista de riego de temporal o de estado. Seguramente la doctora Jiménez lo podrá ampliar. Lo que no es factible en este momento es declararla en el marco del Tratado de Aguas de 1944. Entonces, esa limitante sí la tenemos porque no se ha presentado en el proceso que yo comenté durante mi presentación. A la senadora Gina Cruz, muchas gracias, al igual que a la senadora Paredes, por las felicitaciones, se los agradecemos mucho. Y yo le quisiera comentar algunas acciones que hemos tomado en cuanto a la contaminación del río Tijuana. La contaminación de los ríos transfronterizos tienen una problemática muy fuerte, en mi opinión, de mantenimiento y operación de los sistemas de tratamiento de aguas. Se deterioran muy rápido los sistemas, por ley pertenece a los municipios el hecho de darles el mantenimiento, reparación y funcionamiento correcto, y en ocasiones no se toman esas medidas con la celeridad que se quisieran. Entonces, lo que se ha hecho ahora en el caso del río Tijuana, por una inquietud de nuestro canciller, el licenciado Marcelo Ebrard, muy fuerte, y también del maestro Velasco, son en el sentido de que la SILA decidió hacer una licitación para, en un momento dado, atender directamente lo que es la planta de bombeo de la SILA. Tenemos un contrato a 2 años con una empresa que hace una limpieza permanente del río las 24 horas, y todo lo que se venía ocasionando como derrames en el río Tijuana, que en agosto fueron muy significativos, importantes, de más de 1,000 litros por segundo de aguas negras, se redujeron prácticamente a cero durante el mes de septiembre. Tuvimos solamente un derrame. Fuimos con el alcalde de San Diego, con el alcalde del Imperial Beach, y en un momento dado lo tomaron y lo aceptaron como un compromiso que está cumpliendo el gobierno federal, pero indudablemente además estamos haciendo un estudio de gran visión de todo el saneamiento de la frontera, lo estamos comentando y lo estamos compartiendo con la Conagua, para saber hasta dónde vamos a poder llegar, en qué puntos vienen las inversiones, y en un momento dado en qué puntos son las responsabilidades. Entonces yo sí le diría a senadora Cruz que estamos verdaderamente avanzando en este tema. Pretendemos de ninguna manera tener derrames importantes, y lo estamos cuidando mucho en todo el proceso de colocar las bombas nuevas, los equipos nuevos, los cárcamos de bombeo nuevos para atender esta parte por lo que corresponde a la Cancillería, lo que corresponde al gobierno de Tijuana, al gobierno municipal de Tijuana. Estamos con ellos en reuniones constantes y permanentes para señalar lo que pide el gobierno de Estados Unidos y que se cumpla. Eso también lo hemos estado realizando recientemente. En un momento dado, como lo comentaba yo, el hecho de hacer una renegociación del tratado verdaderamente no lo vemos prudente ni aconsejable en este momento, y ahí entro también a lo que ha comentado ahorita el senador Américo Villarreal. Le agradecemos sus amables palabras. Indudablemente las aguas en los ríos internacionales tienen que ser
motivo de políticas públicas, de lo que se necesita para las ciudades, pero quisiera comentarle al senador Villarreal que la presencia del huracán Hanna que nos tocó en agosto tuvo una trayectoria muy particular. Entró francamente sobre Tamaulipas y se detuvo en la cuenca del río Salado y no llegó a Chihuahua. Y entonces sí nos llenó las presas del Cuchillo y de la Marte R. Gómez, y de las, pero no las que aportan agua hacia el tratado, ¿no? Entonces, bien o mal, ahorita el Bajo Bravo tiene agua en esas presas. Sí, el tramo que estaría entre la presa Falcón y en un momento dado la confluencia con el San Juan, hay alguna problemática que seguramente se está estudiando y resolviendo por parte de Conagua para tratarla de resolver. Y definitivamente lo que estamos haciendo ahorita para efectos de tratar de cumplir sin faltantes el ciclo 35 es que se está revisando conjuntamente con Conagua, pero evidentemente con toda la responsabilidad que tiene la institución, los funcionamientos de vaso y la cantidad de agua que recibimos entre el 25 de octubre hasta el próximo año, y saber si con esa agua es suficiente en distintos escenarios de años secos, medios, húmedos y el más probable, si podemos cumplir sin necesidad de tener agua adicional. Estamos en todos los análisis cuidadosos y estamos también en un diálogo, como lo señaló el maestro Velasco, con la sección americana para tratar de cumplir sin faltantes el ciclo 35. Yo me atrevería a decir de manera optimista que lo vamos a cumplir. Y finalmente, otra vez, senadora Caraveo, agradecerle su gentil convocatoria. Es usted siempre bien recibida, es usted siempre muy amable, y le agradecemos infinitamente esta participación que nos ha permitido tener con los señores senadores. Muchísimas gracias, doctor Marengo Mogollón. Y bueno, ya estamos en las conclusiones y vamos a cerrar la participación de la doctora Blanca Jiménez Cisneros. Adelante, doctora. Muchas gracias al senador Eduardo Ramírez por su participación, también a la senadora Beatriz Paredes, a la senadora Gina Cruz por los comentarios muy valiosos que hizo, en particular al senador Américo Villarreal, que dio una visión complementaria, y también a la propuesta y al posicionamiento que hizo la senadora Caraveo. Hay muchísimas cosas que comentar. Yo creo que el tema, hay una parte, si bien es estructural, también hay una parte que yo creo que es donde todos nos tenemos que hacer mucho mejores en el manejo de la comunicación social. Es cierto que hubo desinformación, pero aquí yo quiero decir que la Conagua, de manera independiente, toma los datos, son públicos. Desde que entramos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos muchísimos datos que son públicos. SILA maneja sus datos de manera independiente a los de Conagua, y Estados Unidos maneja también todos estos datos de manera independiente a todos nosotros. Todos los datos, todos estos datos concuerdan. Yo creo que sí hay información, pero una cosa es tener datos y otra cosa ya lograr una buena manera de comunicar esos datos. ¿Cómo vencer esos números que yo creo que durante todos estos meses que llevamos tratando de comunicar el tema del tratado con la gente, yo muchas veces he escuchado que todo el mundo dice que en conclusión está muy complicada la cosa y que muy difícil de entender? Cuando vamos nosotros con otros discursos que vienen de muchos otros medios, a veces gente que se dice experta en el agua o gente que no son tan expertos en el agua que no entiende, y hablan, por ejemplo, cómo combatir con nuestros números cosas que se dijeron que en las presas en ningún lado se dice que no se, en el tratado en ningún lado se dice que se abran las presas. Cómo combatir cosas con que el agua es de un cierto estado, y luego también hubo muchos eslogans que pegaron mucho, que ni una gota de agua para Tamaulipas y Nuevo León. Cómo combatir con datos con que las presas son de Chihuahua y no son de la Federación.
Yo creo que aquí hay un esfuerzo de comunicación de todas las partes, también de los que hablamos con números, de hablar de una manera más sencilla para que la gente pueda entender todos estos temas. El tema del proyecto de saneamiento es muy importante irlo tratando. El presupuesto que ahorita ejerció la SIL efectivamente fue con agua. Mediante una licitación completamente transparente se logró que este presupuesto alcanzara incluso para algunos años de operación. Y aquí yo quisiera hacerles un llamado porque en el tema del agua, en el tema de los municipios, el principal problema por el cual no funcionan muchos de los proyectos de drenaje, de plantas potabilizadoras, de plantas depuradoras, es por el costo de la energía eléctrica. La energía eléctrica que utilizamos en el tema del agua está catalogada como de servicios industriales. Y ni la Conagua, nosotros, una gran parte de nuestro presupuesto se nos va en un costo de una energía que no está considerada como de uso público. Ahí agradeceríamos mucho el apoyo de todos ustedes. El tema de la sequía se ha invocado. En 2011 hubo una sequía en Chihuahua que la quieren comparar a la actual también con discursos muy rápidos, pero en 2011 la sequía afectó el 20% del territorio de Chihuahua, llegó a nivel de 4. Estuvo principalmente ubicada en la cuenca de los Conchos. En este momento la sequía solo aplica al 5% del territorio y está a nivel 3. O sea, para nada estamos en las mismas condiciones. Y también hay que decir que el agua que ahorita está en las presas se acumuló durante el año pasado que no estábamos en sequía. Hay afectaciones en Chihuahua por el tema de sequía en las zonas de temporal, pero en las zonas donde llegue el riego, porque precisamente tenemos el agua en las presas, pues no han sufrido. Yo hoy presentaba unos datos en el cual hacía ver que desde que se hicieron las maniobras se han extraído 150 millones de metros cúbicos del estado de Chihuahua, del Conchos, y eso es aproximadamente el 10% de lo que está ahorita en las presas de Chihuahua una vez que han concluido completamente su riego, que fue del orden de 1.600 millones de metros cúbicos. Entonces es una fracción muy pequeña de la que hay y aún hay agua en las presas. El tema de los consejos de cuenca, sí quisiera yo mucho destacaros, porque ahí se habló, como nos decía y nos siguen diciendo mucha gente de Chihuahua, cómo nos aseguran para el año que entra tener el 100% de riego para los agricultores de Chihuahua. Y la gente de Tamaulipas dijo, pues yo este año tuve el 37% mientras ustedes tuvieran el 100%, y para el año que entra ya me están diciendo el 0%. Compartimos una cuenca, eso fue lo que dijo la gente de Tamaulipas, es una reunión donde participan los usuarios, la ciudadanía, hay mucha comunicación en todos los niveles de gobierno, y yo quiero decir también que estas reuniones se pararon en 2019 porque Chihuahua se paró de la mesa. Entonces es muy importante que regresemos a estas mesas ya en las soluciones de más largo plazo de cómo encontrar hacerlo. Efectivamente hay problemas de corrupción. La principal corrupción se dio en 2004 y ahorita escuchando este presupuesto que viene, yo creo que todos tenemos que encontrar una manera de protegernos. Hubo un presupuesto muy importante en donde se dio cerca de 2,000 millones de pesos, más no recuerdo cuántos dólares, pero también del orden de 300,000 dólares al estado de Chihuahua para tecnificarse, y no se recuperó, y recuperar agua, no se recuperó ni una gota de agua. A Chihuahua, comparado con otros distritos de riego, se le ha dado 7 veces más, se le ha invertido 7 veces más, y lo único que ha pasado es que ha incrementado el área bajo riego. Efectivamente, es un tema que está en Conagua, pero también es un tema que está en otras áreas de gobierno y en los varios niveles federales. En caso de que vayamos a este tema, pues sí sería importante que vigiláramos todos estos aspectos. En caso de aplicar un tema de sequía, nuestra ley lo que le da prioridad es al derecho humano al agua. Y nuevamente vuelvo a esta reunión del Consejo de Cuenca, porque mientras hay un conjunto de usuarios que dicen, yo no puedo no tener agua porque si no tengo agua,
pues no tengo recursos, estaban también las ciudades de Coahuila, de Nuevo León, presentes diciendo, oye, pero no tenemos nosotros agua para tomar. Esa es una prioridad y ese es derecho humano al agua. Entonces tenemos todos que volver a una idea de compartir el agua. Y para finalizar, yo creo hay diversas iniciativas en el tema del agua, y a mí me queda claro, y muchas de estas no refuerzan, porque yo creo que de todo este problema es importante mantener la rectoría del Estado sobre el tema del agua. Si caemos nosotros en una ley donde sean los consejos de cuenca y los usuarios los que definen cómo se paga el agua, a quién se les da las concesiones, pues se paran de la mesa y simple y sencillamente no se va a aplicar. Entonces yo celebro mucho la propuesta de la senadora Carabeo de tener una iniciativa de aguas. Yo le pediría mucho que se reforzara el papel del Estado, que es independiente de lo que tenga un interés. O sea, el Estado pues tiene la obligación de atender a todos los estados, a Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, los tenemos que ver iguales, y también a todos los usuarios. Creo que con eso, bueno, sí medimos los no aforados, se llaman no aforados no porque no los midamos, sino porque no se miden para la contabilidad del pago del tratado, pero sí hay datos en la mayoría de estos ríos, y de hecho muchos de estos ríos son los que nos están alimentando las presas internacionales. Yo con esto terminaría, y sí quiero decir que estamos a su disposición para complementar cualquier duda o cosa que ustedes quieran aclarar. Con mucho gusto estamos aquí y ponemos, bueno, obviamente a disposición nuestras presentaciones. También vamos a enviar la liga a los sitios web donde están todos los datos. Todos los días a las 8 de la mañana se suben todos los datos de las principales presas, de las 210 presas en todo México. Nuestras sesiones, yo creo que es ahorita una de las instituciones con más transparencia en términos de que el comité de grandes presas, donde se sesiona se habla de toda la infraestructura y de la atención a los fenómenos hidrometeorológicos, se transmite todos los martes a las 10 por Facebook y por Twitter, y creo que debemos ser la única institución que los consejos técnicos que nos rigen, o sea, que todo nuestro mecanismo de gobernanza también pasan por Facebook y por Twitter. Los invito a que nos escuchen. Pues muchas gracias, yo con esto cerraría, senadora, y de veras que le agradezco mucho el haber organizado este evento. Ay, disculpe. Pues muchísimas gracias, doctora Jiménez. Y con esto, pues ya prácticamente ya llegamos al final de esta reunión. Fue un gusto realmente escucharlos, saber de las personas que están en estas instituciones de viva voz, qué es y qué significa para nosotros el agua en nuestros estados fronterizos, y también de este tratado binacional tan importante y que tenemos también que cuidar, porque además llevamos mayores beneficios nosotros. Eso hay que entenderlo también por parte de nosotros los mexicanos. Bueno, pues una vez escuchado estas importantes aportaciones de nuestros invitados, pues damos por concluida esta reunión de trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, dando seguimiento a los acuerdos a los que aquí llegamos. Y también quiero mencionar que les damos las gracias por dejarnos sus participaciones, porque ya algunas personas están solicitando por escrito, ¿verdad?, esas aportaciones. Nomás me resta pues darles las gracias al maestro Roberto Velasco por su aportación, al doctor Humberto Marengo y también a la doctora Blanca Jiménez. Asimismo, a mis compañeros y compañeras, Beatriz Paredes, la senadora Beatriz Paredes, la senadora Gina Cruz Blackledge y al senador Américo Villarreal. Muchísimas gracias a todos y esperemos que sigamos en esta misma sintonía. Gracias.